Buenas tardes, el día de hoy estamos con el entrevistado Fausto Paredes, el cual nos va a responder diferentes preguntas acerca de la crisis del 99. La primera pregunta es, ¿qué impacto tuvo para el país la dolarización? La dolarización afectó al país de diferente forma. Una de las cosas que yo considero que afectó fue la duda que surgió en cada uno de los habitantes ecuatorianos que no estaban acostumbrados a manejar el dólar como moneda nacional. Había confusión en la equivalencia de valores. No era fácil el manejo de la moneda por las personas pues que, repito, no estaban acostumbrados a manejar este tipo de cambio. En cuanto, digamos, a la afectación, más bien fue, yo diría, de forma positiva, ya que los gobiernos de turno tenían la facilidad de emitir billetes de monedas, lo cual provocaba una inflación constante. No había día, semana que no se revisara los precios en alza. Entonces eso provocaba una inestabilidad bastante fuerte. Pienso que eso fue uno de los elementos que afectó y puso en una situación caótica la economía del país. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto tuvo para usted la crisis y posterior la dolarización? La crisis en sí fue un desastre para nuestra familia, en este caso para mí personalmente, porque al tener dinero en el banco se iba pulverizando y lo que podía haber comprado algún tipo de bien en función de la necesidad de la familia, pues terminaba por no poderse concretar debido a que, repito, se iba pulverizando la moneda. No se podía comprar siquiera una centésima parte de lo que podía haberse comprado antes de que venga la crisis y luego la dolarización. Listo. ¿Cuál era su posición laboral cuando se dio la crisis del 99? Yo estaba dedicado a un trabajo personal particular, tenía una pequeña empresa, una bodega de víveres, también distribuía los productos de la fábrica Sumesa, esa era mi actividad. Dentro de esta actividad, repito, me producía mucha inestabilidad económica y confusión en el manejo del dólar frente al sucre. Listo. ¿Por qué se dolarizó el Ecuador? Pienso que la dolarización era un mal necesario. Volviendo, digamos, a lo que dije anteriormente, los gobiernos se encargaban de manejar económicamente mal al país. Los gobiernos de turno han sido pésimos administradores del país y la manera más fácil de solventar gastos infructuosos que hacían los gobiernos era imprimiendo billete moneda. Es decir, los ecuatorianos teníamos que pagar los desaciertos de los gobiernos. ¿Ya? ¿Sabe cuáles son los beneficios que generó la dolarización en el Ecuador? Los beneficios que se logró después de la dolarización fueron bastante sustanciales. Una de las cosas que evitó es que el gobierno y los ecuatorianos sepamos cuál era nuestra real economía. Es decir, ya no podíamos gastar lo que no teníamos, ya no podíamos emitir dinero, papel moneda, que era, digamos, lo que se utilizaba para manejar las crisis, o más bien dicho, el desgobierno. Con la dolarización, pues se obtuvo el beneficio de que ya no se podía tener
una economía falsa o información falsa de la economía, sino que ya se puso en blanco y negro lo que realmente tenía como base económica en nuestro país. La dolarización nos permitió poner las cosas en blanco y negro, capaz de poder establecer una verdad sobre la marcha económica de nuestro país y de las familias. Listo. ¿Qué diferencias y similitudes encuentra entre la crisis del 99 y la crisis actual por el COVID-19? Las crisis definitivamente, por su propio nombre lo describe, que es igual a desastre, es igual a tener una situación negativa, no solamente en el caso de la última crisis del COVID, no solamente en nuestro país, como sabemos todo, afectó al mundo entero, porque el mundo entero se paralizó durante casi 2 años. Y luego, después de esta situación tan grave que apenas estamos queriendo pasar, viene los estragos que empezamos a sufrir y de una manera angustiosa. Las economías paralizadas en todo el mundo ha hecho, digamos, que se provoque una inflación mundial, y esa inflación obviamente está afectando más a los países pobres, a los países que menos tienen. De manera que esta crisis ha sido tan desastrosa o más desastrosa que la que se vino sucediendo a través de la dolarización en sí. Creo que esta crisis, repito, es la peor que ha tenido en todos los tiempos el Ecuador y el mundo. Perfecto. ¿Cómo afectó esta crisis del 99 en el ámbito social de los ecuatorianos? La del 99 es la de la dolarización, ¿o qué? Ajá. ¿Está grabándose? Sí. Bueno, si nos referimos a lo que aparentemente ya había explicado, la crisis del 99, que es la crisis de la dolarización, si más no me equivoco, cuando se dolarizó el país. Pues sí, o sea, redundar sobre que esa crisis afectó a todas las familias. Los que más tenían y tenían recursos en dólares, pues no sufrieron en absoluto, sino que se beneficiaron. Los que tenían recursos en dólares no solamente que se beneficiaron, sino que lograron hacer fortunas haciendo inversiones en bienes raíces, en bienes muebles, en bienes inmuebles, y con el dinero que tenían, pues lograron que el valor de su riqueza no se pierda, sino se incremente de una manera significativa. Los que sí fueron afectados son aquellas personas que tenían sus recursos en sucres, y sobre todo en los bancos, que cuando tuvieron, digamos, que utilizar esos valores, pues no significaron sino una miseria. Había personas que se suicidaron en tales circunstancias. Por ejemplo, cuando con sucres, antes de la crisis, se podía comprar una casa, luego de la crisis, ya convertido en dólares, no se podía comprar ni las puertas de una casa. A esa dimensión llegamos en esa época y con estas crisis. Perfecto. Durante este periodo tuvo amigos o familiares que emigraron a otro país. ¿Y qué piensa con respecto a esta realidad que se vivió en esa época? Ciertamente la mayoría de personas conocidas, amigos y familiares, no les quedó otro recurso que emigrar de nuestro país. Y era penoso ver cómo las familias se iban desmembrando, iban separándose, padres, hijos, esposas, esposos, formando una crisis familiar nunca antes tampoco vista en nuestro país. Definitivamente la migración se manifestó en gran medida
y de una manera asimismo catastrófica en todas las familias ecuatorianas. Amigos, hermanos, familiares de todo tipo tuvieron que emigrar por esta circunstancia. 22 años después de la dolarización, ¿cree usted que fue la mejor decisión o cree que es mejor tener una moneda propia? Yo personalmente considero que los ecuatorianos, y vuelvo a referirme especialmente a los que gobiernan el país, nunca hemos sido disciplinados, nunca hemos tenido una forma ordenada de llevar la economía de nuestro país. De manera que con la moneda propia, repito, se mal utilizaba ese recurso para provocar inflaciones ficticias, es decir, se provocaba inflaciones que lo único que hacía es empobrecer más y más a los ecuatorianos en el caso de nuestro país. La dolarización frenó ese tipo de vicio, ese tipo de práctica, y creo, digamos, que ayudó más que afectarnos, ayudó significativamente, repito, por lo indisciplinado de nuestros gobernantes, por la indisciplina de nuestros gobernantes. Perfecto. Y la última. ¿Considera que la crisis del 99 tenía que llegar en algún momento por la administración del Ecuador? Pienso que se veía llegar la boya, ese salvavidas que significaba la dolarización, porque definitivamente el Ecuador ha tenido, no sé si esa mala suerte, o más bien diría yo, esa mala práctica o esa mentalidad de los que han llegado al gobierno, pues ellos se han encargado de despilfarrar los dineros, gastar lo que no tenían, es decir, gastar más de lo que se tenía. Ni siquiera, digamos, podían cubrir el presupuesto del Estado. Sin embargo, se hacía gastos innecesarios, gastos que iba cada vez incrementando en lo que significa la deuda externa del país. Por lo tanto, creo que al venir, digamos, la dolarización, la crisis esta del 99, no tenía otra alternativa que poner a funcionar la moneda extranjera, repito, por la forma tan indisciplinada de manejar los recursos ecuatorianos. Por eso creo que siempre fue mejor que haya venido la dolarización. Perfecto, eso ha sido todo. Muchas gracias por su participación y su respuesta.